Mi nombre es Jorge Bustamante, tengo 27 años, soy un abogado y también soy co-host de un podcast llamado Opus Magnum. Creo que la elección de carrera fue un tema de perfil. La cuestión es de que desde muy chico siempre me gustó leer. Recuerdo perfectamente que mi abuelo tenía un librero gigantesco, él era un apasionado de la lectura y tenía primeras ediciones del Señor de los Anillos, de Cien Años de Soledad, libros que en ese entonces no generaron tanto impacto hasta después. Y ver primeras ediciones de eso a mí me gustaba mucho y recuerdo que aprendí a leer muy chico. Entonces, cuando en la parte de abajo de ese librero estaban todos los libros, como que mi abuelo había terminado y los había dejado, los que había acabado. Entonces yo por mi estatura eran los únicos a los que podía acceder. Entonces recuerdo perfectamente, estando muy chico, estábamos hablando de que a lo mejor yo tenía, no sé, 10 años. De los primeros libros que leí fue Ética, de Aristóteles. Entonces ese tipo de cosas siento que fue un parteaguas muy grande para mí de entender cómo Aristóteles explicaba lo que era la justicia, lo que eran las leyes, cómo se comportaban las chivitas, y eso me empezó a interesar mucho. Me empecé a interesar por otros filósofos y siempre el tema concurrente con este tipo de sujetos era la ley, la justicia, qué es la bondad, qué es el mal, etcétera. Ese tipo de temas son los que me apasionaron y por lo que dije, si yo pudiera ayudar a la gente de una manera personal y también de una manera masiva, ¿qué herramienta puedo tener para poder aplicarla? Y ahí fue cuando entendí perfectamente que el derecho era el camino. Valor. Y la cuestión es porque cuando tú estás en un juicio, hay una persona que está diciendo exactamente lo contrario a lo que tú creas. Entonces, aquí el problema, ¿cuál es? El problema es que si tú no tienes el valor para afrontar no solamente a otra persona, afrontar también las circunstancias de la vida. Es decir, si por ejemplo en el podcast yo me quebrara a cada momento y dijera, no, es que el hate o inclusive en la abogacía también, el tema de que no te fue bien en un juicio o a lo mejor en una parte procesal en concreto no te fue beneficiaria a tu causa, pienso que este tipo de cosas no te pueden afectar. Tienes que hacerte a prueba de balas si es que quieres triunfar. La cualidad esencial, Sí. eliminar el miedo. No sé cómo describir eso en una sola cualidad, pero si tienes miedo, definitivamente no puedes ser abogado. La verdad es que lo que me motivó a hacer un podcast fue la gran presión social. Es decir, siempre que yo hablo de un tema me emociono mucho y me apasiono y tal, y empiezo a gritar y demás. Entonces mucha gente me empezó a decir de que, oye, deberías de tener a lo mejor una revista o una cápsula en la que pudieras hablar. Entonces fue como que todo se alineó y un amigo me dijo, ¿sabes qué? Tengo la idea de hacer un podcast así y así. Pero cuando nos sentamos ya a platicar firmemente de qué va a tratar, de qué vamos a hablar y cuál va a ser nuestra postura ante determinados temas, la primera característica que les dije, vamos a hablar completamente transparentes y no quiero que haya ningún tipo de censura. Eso siento que es lo que diferencia más fuertemente al podcast de cualquier otro podcast, que hablamos de temas que en este momento están en boga, pero cuando nosotros iniciamos los temas como el feminismo, los temas como la comunidad LGBT y críticas a estas instituciones no eran normales. Y actualmente nosotros somos el primer podcast que lo hizo de manera directa en México y no tengo la menor duda de ello. Y además de eso, nosotros seguimos en esta lucha constante y estamos hablando desde una perspectiva casi de un outsider. No tenemos partidos políticos, nosotros criticamos y no nos interesa ni siquiera si el titular es conservador o es woke o lo que sea. Si alguien hace críticas reprochables, se le reprochan y así tiene que ser. De hecho, yo solamente elijo el tema del podcast. Ya lo que sucede en la controversia, por eso fue que hace unos momentos te dije, tienes que quitarte el miedo. Yo supe que al momento de abrir el podcast iba a llover hate e iban a llover críticas fuertes, pero imagínate cuál sería la perspectiva de decirle yo a personas que están cerca de mí, inclusive si algún día tuviera el privilegio de tener hijos y mi esposa y tal, ¿cómo les podría decir afronten, tengan valor y demás si yo no tuve el valor de expresar mis ideas? Y si lo hago públicamente o en lo individual y al 90% del público o al 100% no le gusta, eso no va a hacer que yo cambie mi perspectiva. En efecto, si alguien me hace una crítica y yo, claro que sí, veo que tiene algún tipo de potencial esa pregunta o en efecto yo me podría equivocar en un tema, no tengo el más mínimo reparo en decir que me equivoqué. Siento que la finalidad de la humanidad debería ser llegar a la verdad. Por eso el lema del podcast es a la verdad no le importan tus sentimientos. Y cuando decimos no es que sea tu verdad y mi verdad, hay una sola verdad. Y la finalidad del podcast es llegar a esas verdades difíciles, llegando a las entrañas del problema. Y nosotros sabemos que vamos a salir dañados de eso de alguna forma. Créeme, y eso se los digo de corazón, decir tu opinión honesta y ser honesto es lo peor que te va a pasar con la gente.
te vas a sentir más libre y te vas a sentir mejor una vez que logras bloquear estas críticas, pero en el proceso es duro. Sin embargo, yo pienso que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera una persona que no comparta mis ideales políticos, que no comparta mis ideales jurídicos, que no comparta nada conmigo, yo estoy 100% de acuerdo en que esa persona pueda expresar su opinión, porque mediante verdades hay una, mediante realidades de las diferentes personas podremos llegar a una sola verdad. Y siento que el podcast es un medio en el cual podemos llegar a esas verdades ansiadas, aunque a veces duelan. De hecho, algo que me gusta siempre compartir es ser yo en todos lados. Es decir, tú ves a Jorge el abogado, tú ves a Jorge el podcaster, tú ves a Jorge el hijo, tú ves a Jorge el novio, tú ves a Jorge lo que sea, siempre va a ser el mismo. Al momento en el que empiezas también con este tipo de críticas y demás, lo que tienes que ser es apegarte lo más posible a quien verdaderamente eres. Es decir, en el camino te puedes perder. Hay muchas veces que tengo amigos que son uno en su casa, son unos en su trabajo, son otros en el deporte, etcétera. Y yo digo, empecé a ver este tipo de cosas y yo dije, eso no es para mí. Tengo que ser yo en todos lados. Y si así eso represente críticas o eso represente que a veces me estanque o tal, pues así tendrá que ser. Pero siempre dar la cara. La lección más valiosa que he aprendido, sin duda alguna, sé que va a sonar a un tema cliché y tal, pero sin duda alguna la lección más valiosa que he aprendido en estos años es a eliminar la opinión de los demás. Tienes que elegir muy bien a tu círculo de personas a las cuales sí les vas a hacer caso, pero eso es lo difícil. Tener la sabiduría suficiente para decidir qué oír y qué no es sumamente complicado. Entonces, pienso que al momento en el que alguien quiere insultarte o ofenderte o este tipo de cuestiones y tú no tienes claro quién eres y sobre todo esa habilidad de evitar el dolor, siento que es esencial. Si a nosotros nos duelen constantemente las críticas ajenas y tal, jamás llegaremos a ser quien realmente somos. Y yo estoy en un proceso todavía de encontrar quién realmente soy, que siéndote honesto, puedo decirte claramente y las personas que vean este video podrán constatar que soy el mismo en todos los ámbitos que me puedas encontrar. Y pues bueno, el mensaje que me gustaría dejarle a la gente que está viendo esta cápsula, sin duda alguna, es que sigan aquello que les apasiona. Evidentemente, siempre que nosotros elijamos algo que nos gusta, va a haber dificultades, va a haber cosas que odiemos y demás. Pero si nosotros logramos controlar precisamente todo ese tipo de dificultades, vamos a ser personas imparables. Y cuando digo dificultades, no solamente me refiero a problemas que podamos tener en nuestra vida personal, nuestra vida sentimental, sino también problemas que puedan impactar al mundo en gran masa. Tenemos que entenderlos y tenemos que ver las posibles perspectivas para nosotros ser un faro de luz y llegar así a los demás. No tengan miedo a la opinión ajena. Y siempre les voy a dar el mensaje de sean ustedes mismos en todo lugar y en toda situación.